Vamos a terminar entonces el ejercicio número 1. Vamos a desarrollar el inciso C y D. ¿Qué es lo que nos dice en el inciso C? Nos dice si la depreciación del activo fijo suma 4.500, ¿cuántas unidades se deben vender para hallar el umbral de la utilidad financiera? ¿Qué es lo que nos indica este? De este costo fijo, que es el costo fijo total, de estos 31.500, 4.500 van a corresponder a lo que es la depreciación. Y la depreciación es un costo fijo no erogable. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este ejercicio? Si el costo total, les decía, era de 31.500 y la depreciación es de 4.500, nuestro costo fijo erogable va a ser de 27.000 bolivianos. No se olviden que el costo fijo está conformado por el costo fijo erogable más el costo fijo no erogable. El costo fijo erogable es aquel que genera un flujo monetario, es decir, que básicamente lo pagamos, y el costo fijo no erogable es aquel que nosotros no lo cancelamos. Como ejemplo tenemos las depreciaciones. Entonces, de este costo fijo total, 4.500 corresponden a las depreciaciones. Hacemos por diferencia, determinamos el costo fijo erogable, que es de bolivianos 27.000. Nosotros estamos trabajando todos estos ejercicios con el método simplificado. Por lo tanto, el método simplificado, el primer paso, no se olviden, es la elaboración de un estado de resultados. Si nosotros ya hemos elaborado el estado de resultados, no es necesario que lo vayan elaborando para cada inciso. Lo que nosotros queremos recuperar del estado de resultados siempre va a ser el margen de contribución. Y con ese margen de contribución se van a determinar lo que son los factores. En este caso, lo que hallamos el factor dividiendo el costo fijo erogable sobre nuestro margen de contribución. Nuestro costo fijo erogable es de 27.000 bolivianos, el margen de contribución es de 170.000 y determinamos nuestro factor. El siguiente paso es utilizar el factor multiplicando por las cantidades que se han producido y vendidas, o la cantidad de unidades producidas y vendidas, o la cantidad de unidades que fueron utilizadas, no se olviden, en la elaboración del estado de resultados, donde se determinó el margen de contribución. Eso lo tienen que tener en cuenta. Multiplicamos entonces las cantidades por el factor hallado, y determinamos que la cantidad de equilibrio financiero de la empresa es 476 bañadores, 794 baldes y 635 bidones, ¿no? Entonces, estas son las cantidades de equilibrio financiero que la empresa debe producir y vender para cubrir los costos fijos erogables. Si ustedes quisieran hacer un estado de resultados, lo único que tienen que tener cuidado acá es que tienen que considerar solamente los costos erogables en la elaboración del estado de resultados para comprobar que produciendo y vendiendo estas cantidades de unidades, estas cantidades que hemos hallado, no generan pérdida ni ganancia en la empresa. El siguiente inciso nos dice si la gerencia está planificando lograr una utilidad de bolivianos 110.000 después del IUE, ¿cuántas unidades hay que vender, producir y vender? Entonces, también continuamos con la misma metodología a través de factores. Determinamos el factor de la siguiente manera. Al costo fijo total sumamos la utilidad después de impuestos y dividimos entre 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva es del 25%. No se olviden eso, que es la alícuota del IUE. Entonces reemplazamos en esta formulita nuestro costo fijo es de 31.500. La utilidad que queremos obtener es de 110.000 después de
impuestos, dividimos entre 1 menos 0,25. Eso nos va a dar un resultado de 146.666 y decimales. Y dividimos después, sumamos costo fijo más, como está en la formulita, los 146.666 y dividimos entre el margen de contribución, que es igual a 170.000. De esta manera se determina un nuevo factor. Este factor vamos multiplicando nuevamente por las cantidades que se han producido y vendido. Estas cantidades son las que hemos utilizado. No se olviden, estas cantidades son las que hemos utilizado para la determinación del margen de contribución. Y obtenemos el resultado que nos está pidiendo, ¿no? La empresa deberá producir y vender 3.144 bañadores, 5.240 baldes, 4.192 bidones, para obtener una utilidad después de impuestos equivalentes a 110.000 bolivianos. Con este resultado, lo que podemos hacer es elaborar un estado de... Con estas cantidades podemos elaborar un estado de resultados. Los precios de venta y los costos variables los tenemos detallados a un inicio en el planteamiento del ejercicio. Utilizamos esta información. Y elaboramos el estado de resultados, ¿no? Los ingresos entonces van a ser iguales a 387.774. Los costos variables son de 206.607. Por diferencia, hallamos el margen de contribución, que es igual a 178.166, menos el costo fijo de 31.500. Nos da eso como resultado la utilidad antes de impuestos. A esta utilidad antes de impuestos multiplicamos por el 25%, que es el IUE, nos da 36.666, y posteriormente restamos el IUE a la utilidad antes de impuestos para obtener después lo que estamos buscando, que es la utilidad después de impuestos. Estos estados de resultados, como ustedes saben, nos ayudan, generalmente lo utilizamos cuando hemos determinado cantidades y que estamos haciendo es una verificación o comprobación de que la producción y venta de esta cantidad de unidades genera una utilidad después de impuestos de 110.000. El ejercicio 2 nos habla de una empresa que produce 3 productos plásticos y que proporciona la siguiente información. El turril pequeño, mediano y grande nos da los precios de venta, los costos variables y también nos proporciona la cantidad vendida. El primer paso con el método simplificado, el que estamos empleando, es la elaboración de un estado de resultados. Entonces vamos determinando los ingresos multiplicando las cantidades a su precio de venta. 500 por 40, 900 por 80, 700 por 110. Los ingresos totales nos dan 169.000. Y lo mismo hacemos con los costos variables. Vamos multiplicando 500 por 20, 900 por 50 y 700 por 60. Esto nos dan los costos variables, ingresos menos costos variables es el margen de contribución. Y ese es el resultado que nosotros utilizamos de base para la determinación de todos los factores que vamos a emplear en todos los incisos. Este margen de contribución, que es igual a 72.000. Menos los costos fijos, entonces la cantidad de unidades que se producen y venden por esta empresa generan una utilidad de 27.000 bolivianos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo único que hacemos es, como segundo paso, es la determinación del factor. ¿No? Vamos a determinar el factor dividiendo el costo fijo, que es de 45.000, sobre 72.000, que es el margen de contribución.
En el inciso, en el punto 1, nos pide que determinemos las cantidades de equilibrio. Entonces, una vez determinado el factor, vamos multiplicando este factor por las cantidades empleadas o utilizadas para la elaboración del estado de resultados. Y eso nos da que son 312 o 313 turriles pequeños, 563 turriles medianos y 434 turriles grandes. La elaboración de un estado de resultados solamente, nos permite verificar que estas cantidades que hemos hallado no generan ni pérdida ni ganancia porque estamos hablando de cantidades de equilibrio. Para el segundo punto nos pedía que determinemos la cantidad de unidades que hay que producir para hallar una utilidad de 90,000 bolivianos antes de impuestos. Ya no es necesario elaborar el estado de resultados, como les he mencionado, sino directamente aplicamos o determinamos el factor al costo fijo, que es de 45, al costo fijo que es de 45,000, se va a añadir la utilidad de 90,000 y determinamos el factor el costo fijo es de 45,000, está bien, acá hay un pequeño, esto es de typeo nomás, 45,000 más 90,000 y dividimos entre el margen de contribución que es de 72,000. Eso nos da básicamente un factor de 1.875 y se van nuevamente multiplicando por las cantidades que teníamos o que hemos utilizado, por decir 500, 900 y 700, que se utilizaron en la elaboración del estado de resultados. Entonces, las cantidades que la empresa debe producir y vender para obtener una utilidad antes de impuestos de 90,000 bolivianos son 938 bañadores, 1,688 baldes y 1,313 bidones, ¿no? Este estado de resultados me lleva solamente a comprobar que las cantidades efectivamente están generando una utilidad de 90,000 bolivianos. El tercer inciso es relacionado a lo que es la cantidad de equilibrio financiero, es decir, tenemos que identificar cuáles son los costos fijos erogables y cuáles son los costos fijos no erogables. La depreciación en el planteamiento es clara, que nos dice que es de 5,000. Por lo tanto, el costo fijo de 45,000 menos 5,000 nos va a dar que el costo fijo erogable es de 40,000. Dividimos 40,000 entre margen de contribución, obtenemos nuestro factor. Multiplicamos el factor por las cantidades utilizadas en el estado de resultados y de esta manera determinamos las cantidades de equilibrio. 278 turriles pequeños, 500 medianos y 389 grandes. En el último inciso nos pide que determinemos la cantidad de unidades que hay que producir y vender para obtener una utilidad de 100,000 bolivianos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar directamente la información que tenemos en esta formulita, que es el costo fijo más la utilidad después de impuestos sobre 1 menos la tasa impositiva sobre el margen de contribución. Nuestro costo fijo es igual a 45,000 bolivianos. No se olviden que utilizamos el costo fijo total, no el costo fijo erogable. Entonces, el costo fijo es de 45,000 bolivianos. Reemplazamos sobre nuestro margen 45,000 bolivianos. Más acá, la utilidad que queremos obtener después de impuestos es de 100,000 bolivianos, es decir, dividimos 100,000 entre 1 menos 0,25, la tasa impositiva del IUE. Eso nos da 133,333.
y nos da un factor equivalente a 2,47 y decimales. Multiplicado este factor hallado por las cantidades, el resultado nos indica de que se deben producir 1.238,43 o 1.238 bañadores, 2.229 baldes y 1.734 bidones para que la empresa pueda obtener una utilidad después de impuestos equivalentes a 100.000 bolivianos. Elaboramos un estado de resultados para comprobar aquello. Lo único que tenemos que tener cuidado es determinar el IUE, que es el 25% sobre la utilidad antes de impuesto, y por diferencia después determinamos la utilidad después de costos. ¿Ok?